nosotras somos Michelle Félix, Catherine Dalis y Karel Luis Meneses. Y hoy les vamos a hablar un poco sobre el storytelling y la narrativa transmedia. Vamos a empezar con qué es storytelling. Storytelling es una narración que usa un lenguaje sensorial que está tratando, o su objetivo principal es apelar a las emociones y a la empatía del público o del consumidor. Partiendo de allí, el storytelling tiene varias vertientes que puede ser utilizada en diferentes medios, por así decirlo, o para diferentes mensajes. Es decir, puede ser usado para el marketing, para el periodismo, para las películas, series, entre otras cosas. Cuando hablamos de storytelling es importante también que marquemos una diferencia entre el storytelling y el storytelling transmedia o narrativa transmedia. Esto ya que su principal característica es la transmisión a través de varias plataformas y donde además el usuario o el televidente es el protagonista principal de las historias contadas a través de los distintos medios o plataformas. Es así, se trata precisamente de la transmisión por diferentes medios y por todos los métodos posibles, todas las herramientas que podemos tener para transmitir una información. Lo curioso de este tipo de storytelling es que no es la misma historia. O sea, realmente en todos los medios, en todas las herramientas se transmite una parte diferente o una parte de la historia. Y cuando lo vemos todo como algo global, podemos observar el universo de la marca o el universo de la historia como tal. Es realmente ver absolutamente todos los espacios de una misma historia. Sí, yo de hecho leí que era como partir de una historia macro a una micro, es decir, en la historia macro está todo un universo, pero está compuesto por diferentes pequeños universos que le van dando un aporte mayor o más significativo, le van dando, como quien dice, sazón al asunto, y al final las historias pequeñas van vinculándose con cosas, con detallitos que al final crean una super historia, que eso es como lo divertido o lo llamativo como tal del storytelling. Sí, es que incluso esto es lo que hace o lo que marca esa transición o esa diferencia de lo que venimos conociendo como comunicación convencional a este mundo 3.0, porque ya no es, como decía Michelle, historias diferentes contadas desde diferentes ángulos o diferentes plataformas. Bueno, en este caso se utiliza, puede ser a partir de diferentes plataformas, pero que se van engranando de tal forma que la historia cada vez va creciendo y no que se cuenta de manera separada. Otra cosa importante, me parece, es la posición que tienen ahorita los consumidores o los espectadores frente al storytelling. Es decir, que hay como una relación entre la marca y el consumidor, y a través de las interacciones que se producen entre ellos, entre ambos, se crea una nueva historia. O sea, pueden ir conectando, ir sumando más a la marca, es decir, como que los consumidores ya no simplemente están ahí pasivos, sino que son consumidores activos y empiezan a recibir, a crear y a darle más contexto a toda la historia, que eso también es algo bastante llamativo porque las redes sociales dan pie a eso. Claro, es que deja de ser una interacción de un mensaje de emisor y receptor, se convierte más allá de que la audiencia recibe el mensaje y lo hace propio, lo aprehende. Y entonces, claro, comienza esta nueva dinámica en la cual el contenido es tan de la audiencia como del que lo crea. Es que incluso la esencia de este tipo de transmisión de mensajes es eso, mover las emociones del consumidor para que de este modo exista esa retroalimentación o feedback y a partir de ello crear dichas historias, porque el storytelling se usa en las diferentes plataformas de modo tal que los usuarios o las personas que reciben este mensaje puedan aportar ideas para seguir creciendo o ampliando estas historias o informaciones. Creo que Michelle nos tenía unos ejemplos. Sí, por aquí conseguí unos ejemplos que son súper increíbles. Algunos me dejaron a mí boca abierta. Y bueno, el primero es Star Wars. Creo que no es para nadie una sorpresa que Star Wars es transmedia por excelencia. Y siempre se ha destacado por utilizar el storytelling de una manera peculiar en cada una de sus franquicias, de sus películas, de los juguetes. Hay hasta electrodomésticos de Star Wars. Hay ropa, hay material de oficina, hay material POP, hay absolutamente todo. Y lo mejor es que cuando
la audiencia se apropió tanto de Star Wars, los fans lo hicieron algo tan suyo que comenzaron a crear su propio contenido a partir de eso. Comenzaron a crear fanfictions, fan art y comenzaron a crear tantas cosas increíbles a partir de un personaje y un universo que ya son completamente suyos, ya es un nuevo tipo de literatura creado por la audiencia. Y es el mejor ejemplo, creo que podemos como que colocar para este caso, porque por lo menos es un boom ahorita este tema de Star Wars, donde vemos que todo comienza que sí por las películas, la unión de cada película por separado en una sola saga, la manera en que la audiencia explota a la hora del estreno de una de estas películas. Incluso la película de Lego, una marca de juguetes, creó una película con sus juguetes con base al universo ya existente. O sea, es algo realmente increíble. Y el impacto que ha tenido, porque esto es un juego netamente infantil, porque es una herramienta de ayudarlos como a desarrollar esas habilidades motoras. Y esto, mira la transición que da a tal punto que esto es un público para todo público. Claro, y aquí porque hablamos precisamente de niños. Y claro, a los niños como que les gusta ver sus juguetes en todo. Mi mamá en Disney se emocionó cuando vio a Chewbacca. O sea, casi que lloraba. Claro. Es impresionante porque es eso, ya hoy quien es el consumidor, quien es el fan, tiene esa oportunidad de devolverle a la marca lo que yo siento, porque es como, sí, todos hemos leído un libro y de alguna forma hemos querido escribirle una carta al escritor y que mira, o sea, yo opino tal cosa. Y esto del storytelling permite eso, y creo que es lo mágico, porque o sea, yo siendo fan de muchas cosas, siempre he querido como que esa oportunidad de, bueno, quiero yo también aportarle a esa historia que me gusta, quiero decir cómo me siento yo, cómo vivo yo. O que me gustaría que pasara. Exactamente. Claro. Y dirigiéndonos ya a un público más hispano, más de nosotros, quizás no somos nosotros directamente porque es España, pero bueno, es la madre patria. Hay una serie que se llamaba El Barco, no sé si la recuerdan. Fan, Mario Casas. He visto partes. No sé. ¿Has visto a Mario Casas? Sí. Pero bueno, en El Barco hicieron una cosa que se llamaban como los Twittersodios. Entonces tú los seguías por la red social Twitter y ahí automáticamente los personajes hablaban contigo y hacían como una especie de episodios por Twitter. Y es como que, claro, es algo que tú ves en la televisión, pero aún así tienes las ganas de meterte a la computadora a ver qué hay más allá del personaje que no te alcanza para decir los 40 minutos que dura la serie. Y por ende eso es algo que tiene que apuntar al éxito, porque al estar el televidente o la audiencia siendo tan partícipe de la historia, esto lo hace, o sea, sentirse que yo formo parte de esto. Exacto. Y yo tengo que estar siempre presente y formar parte de esta historia. Yo le dije a Mario Casas que tenía que hacer. Exacto. Y yo puedo quitarle el puesto a la protagonista, Mario Casas. ¿Por qué no? Otro ejemplo súper interesante es de Piratas del Caribe. No sé si se acuerdan de la película de Disney. Bueno, no nació ahí. Realmente como que la franquicia de Piratas del Caribe nació, si bien en Disney, fue en los parques de atracciones en California. Wow. Entonces, primero nace una atracción basada en una leyenda que tenían de los piratas o de los comerciantes latinoamericanos en ese momento, en 1967. Y no es hasta 2003 cuando sale la película. Entonces ahí vemos el proceso transmedia, pero como en reversa, ¿saben? Completamente diferente a lo que estamos acostumbrados del cine, a la serie, al juego, a la atracción. Aquí es completamente diferente. Y como ese, hay muchísimos tipos de ejemplos que realmente nos quedan atónicos porque no sabíamos que eran así. Y creo que otro de los ejemplos que a mí más me gusta del storytelling transmedia es la campaña de Obama del 2008. No sé si se acuerdan. Perfecto. Yo digo que es el ejemplo que más encaja en este tema del storytelling, por el impacto que tuvo, además de que la campaña presidencial de Obama se caracterizó por ser un antes y un después de la manera de transmitir mensajes a través de los medios digitales. En la política. En la política, y a partir de ello, bueno, en todo lo que... Por supuesto, esta campaña se llamaba Yes We Can, en español, sí, nosotros podemos. Y veíamos como él se dirigía de una manera emocional y contaba su historia hacia la cultura afrodescendiente en los Estados Unidos de América, que durante muchísimos años fue marginada, y fue como hecha a un lado por el simple hecho de la superioridad de raza y todo este cuento que
que ha reinado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, él comenzó a contar su historia mediante diversas plataformas, Facebook, MySpace, YouTube, y con todas transmitía su emocionalidad, su carisma y todo esto que al fin y al cabo lo terminó llevando al poder, pero de una manera tan clara y tan bonita para las personas, que hizo un cambio en la política completamente. De hecho, estaba pensando que su campaña fue bastante simbólica en el sentido del storytelling, cuando recordamos que esto parte del cómic y sus flyers o su publicidad o propagandas que Obama utilizaba realmente fueron como un antes y un después también para la política, porque ya no era la figura del presidente de una fotografía de sonriendo bonito, no sé qué, sino que era la imagen de Obama diseñada de una forma de caricatura o de cómic, que eso realmente fue un boom y que marcó tendencia en cuanto al diseño y a la hora de comunicar los mensajes. Creo que fue bastante simbólica. Y que además este tipo de comunicación que él usó, que implementó en sus campañas, quita esa figura del presidente, los ciudadanos. Es un tú a tú, hablando de manera tal que las personas se sienten identificadas con eso. E incluso la manera de transmitir los mensajes del expresidente Obama fue tal que hoy en día él sigue siendo un personaje icónico dentro de la sociedad estadounidense. Un popstar. Completamente, él es un ícono político y un ícono de la cultura pop, como tú dices. Él es una marca. Obama, sin duda alguna, es una marca. Y las marcas tienden a utilizar el storytelling para enganchar a las personas. Y otra marca que logró enganchar a las personas así fue, ya viniéndonos más como que a este ladito, en España. Bueno, no tan este ladito, pues al otro lado del charco, pero ustedes entienden. De nuestra lengua nada más. Exacto. Fue Coca-Cola. Porque Coca-Cola, cuando lanzó su edición limitada de Coca-Cola Cherry, lanzó una campaña muy curiosa, porque era como un storytelling que te saltaba de plataforma en plataforma para que tú pudieses entender el todo de lo que te traía esta campaña. Esta campaña surgió por un mensaje de Line. No sé si saben qué es Line, es una plataforma de mensajería electrónica. Y bueno, te llegaba un mensaje que decía que ya venía la nueva Coca-Cola y que venía con muchas sorpresas. Y tenía un hashtag, Suso vuelve. Si quieres ver más, entra a YouTube, y te pasaban un link. Cuando tú ingresas en el link, consigues un video de este sujeto que se llama Suso, que está contando toda su historia de cómo se perdió y está en Tokio y no puede volver a España. Entonces, claro, te lo cuentan desde este lado sentimental, de la persona que está lejos de su casa, lejos de sus amigos, lejos de su familia, y tú haces clic con la persona, porque sobre todo los venezolanos, cuando vemos esta publicidad, siempre todos tenemos a alguien lejos. Entonces, como que nos da ese dolorcito en el corazoncito. Y bueno, al final del video de YouTube te redirige a una página web que dice: si quieres ayudar a Suso, entra aquí. Y entonces, claro, es un proceso, es un viaje en el que tú vas con el personaje, en este caso Suso, y la marca, recorriendo todas las aristas por todo el mundo transmedia para ayudar al personaje, porque el personaje ya se convirtió en parte de ti, porque la marca lo hizo cercano a ti. Incluso podemos decir que ellos aprovecharon un tema que quizás es bastante universal, porque si no nos ha tocado a nosotros, aunque creo que sí, puede que haya tocado a un familiar, el tema de la migración, ¿no? Que es algo que, o sea, históricamente siempre hay alguien que migra hacia un lado. O sea, en algún momento fueron los españoles, los portugueses, los alemanes que vinieron para acá, y ahora en la actualidad nos toca a nosotros ir a otro lado. Entonces el tema de migración siempre va a ser algo que conecte, porque siempre es un duelo, es una pérdida, es una nueva adaptación, es una nueva vida, y creo que eso es algo bastante emotivo y que logra conectar, y creo que Coca-Cola hizo un gol al pensar en ese tipo de historias. Y que si bien es cierto que esto es algo que engancha mucho a la audiencia venezolana por nuestro tipo de cultura, de ser familiares, que somos siempre amigables, creo que en cualquier aspecto o en cualquier otro país, en cualquier otra cultura, este tipo de mensajes va a ser algo que siempre va a enganchar, porque, o sea, está apelando a tus emociones, a tus sentimientos. Entonces, ¿cómo tú no sentirte identificado y sentirte parte de una historia donde te dicen: te cuento mi historia y tú ayúdame a volver a mi casa, volver a encontrar nuevamente mi hogar a través de que
ingreses a la página, veas este tipo de publicaciones. Entonces la persona se siente identificada y se siente parte de la historia. Y eso eso está apuntando el storytelling en el marketing. No sé qué piensan ustedes sobre eso. A mí me parece que es bastante llamativo el cómo están narrando estas nuevas historias en las publicidades y cómo están haciendo que los productos cada vez se humanicen más. Claro, total. Hacen un clic con la audiencia, con el posible consumidor, de manera tal que tú ya sientes que entre tú y la marca hay algo. Hay un match ahí, un amor, una cosa. Una pareja, o sea, unos hijos, una boda. Tú puedes sentir que es una toalla, pero como te la vende ama de casa, así tan perro, yo quiero abrazar esa toalla. Es que incluso eso es lo... No hay ninguna marca ahorita que no se rija o como parte de su publicidad maneje redes sociales. ¿Y qué es lo que hacen a través de las redes sociales? Vender tu valor de marca, en el cual tú dices, mira, yo tengo esto que la otra marca no tiene, y ahí es donde realizas o logras ese enganche con las personas. Y yo creo que voy a decir un ejemplo rapidito que se me acaba de venir a la mente, y es con redes sociales. Hay un restaurante en Caracas que se llama Los Costillas, y las redes sociales de Los Costillas, las personas que nunca hemos ido a Los Costillas solamente queremos ir porque amamos a las personas que trabajan en sus redes sociales. O sea, te cuentan las historias de las personas que ahí trabajan y crean una interacción tan buena que te dan a entender que en todos lados hay storytelling. Y tú dices, pero hay storytelling aquí en una red social, en una historia, en una publicación. Hay storytelling cuando tú sales con tu novio. Hay storytelling cuando hablas con tu mamá y le estás tratando de sacar el permiso. Hay storytelling en todo. En todos lados. Yo creo que les voy a dar unos tips rapiditos para que, como hay storytelling en todo y tenemos que hacer storytelling en toda nuestra vida, sepamos qué es lo que una estrategia de storytelling necesita incluir. Perfecto. Okay. Primero, los valores de tu marca. Si tú eres tu marca o un producto, lo que sea, siempre es importante que estén ahí porque van a ser tu representación. Después, un elemento que desencadene la emoción del público, porque eso siempre va a ser lo que va a vender. Luego, un lenguaje basado en emociones, porque lo que no emociona no vende. Las virtudes que tiene la marca, que te hacen diferente a todos, o sea, tienes que resaltarlas, y resaltarlas mediante el storytelling. Siempre tienes que decir lo positivo que le aportas al público, y finalmente ese enganche para enamorar a los demás. Es algo que tú tienes que más nadie tiene. Ese clic que enganche con el consumidor. En ese enganche estaba pensando que leí algo súper curioso, y es que había un profesor que hablaba de que el diseño como tal ya no es algo de estética, sino que en storytelling tiene que ser funcional, o sea, que le aporte a tu narrativa. Es decir, que ya no es como que se ve bonito, sino que es funcional para quien está navegando. Entonces eso puede ser como ese enganche, eso diferente que hay entre un producto y otro. Haciendo referencia a eso que estás hablando del diseño, también podemos hacer alusión a que el periodismo también ha cambiado su estructura en cuanto a diseño o a manera de hacer periodismo con este boom transmedia, porque ya no vemos el convencional o tradicional medio impreso o a través de la televisión, sino que hay todo un mundo en cuanto a plataformas y maneras de comunicar a través de estas plataformas digitales, y ya la comunicación puede ser interactiva, que es una de las características del storytelling, y forma parte de la historia de cada una de las personas o el público al que llega. Así es, de hecho, esta necesidad de hacer un nuevo periodismo surge de que ya esa premisa, sí. Que duda, que tenían los medios en su momento, de que bueno, tenemos la noticia más veraz, más eficaz, al momento, al instante, ya ha sido un poco desvalorizada, porque con las redes sociales todos los usuarios podemos acceder a las noticias de forma inmediata, instantánea, o sea, en vivo. Entonces ya los medios no tienen que competir con eso de que quién tiene la información más rápido o quién la emite más rápido, sino que ahora los usuarios o los consumidores están buscando otro tipo de cosas en el periodismo, y esa cosa es la profundidad de las noticias, y la manera en que el periodismo está como que dando un vuelco, un giro, es tomando los testimonios de quienes viven la noticia y de esta forma explicar lo que está ocurriendo en los hechos. Es decir, ya no te voy a contar cuántas personas mueren por VIH, no es un dato que te voy a dar, sino que este periodismo busca a ese paciente o a esa familiar de ese paciente que sufre VIH, y cuenta su historia, cómo ha vivido todo este proceso, o sea, desde que se enteraron, desde cómo es la medicina, no sé qué, todo esto, o el duelo que están viviendo, para hablarte
en esa narrativa sobre esos datos. O sea, te van como que metiendo esos datos para empatizar, para humanizar esa noticia. Y explicar a través de la historia. Claro, y va muy ligado a lo que nosotros aquí en la Academia en Clases vemos como el nuevo periodismo. ¿Qué es eso? Es ir más allá del hecho, ir más allá de la historia piramidal, de las 5 preguntas, sino preguntarse realmente en qué repercute y cómo repercute y qué lo siente la persona que lo vive. Entonces la noticia deja de ser palabras para convertirse en vivencias, en emociones y en sensaciones. Y que podemos decir o rescatar que si hay algo que se mantiene del periodismo convencional es que, si bien es cierto que ya no hay como esta disputa por la inmediatez, porque ya el internet te lo otorga, sí está el hecho del alcance, de la manera en cómo difundirla y a cuánto público llegar, porque allí entra el storytelling, que de la manera en que tú transmitas tu mensaje, por lo menos no vas a marcar la diferencia, el valor de marca de ese medio de comunicación. Como yo transmito a través de mi storytelling, es que quizás voy a medir mi nivel de alcance. De hecho, tengo 2 ejemplos que voy a comentar aquí rapidito. Y uno es Pixonline, que es esta plataforma o este medio que explica las noticias a través de infografías que toman esa iniciativa o ese primer punto del storytelling, que es la parte de los cómics en la historieta, y entonces a través de las infografías, que son dibujitos, van contándote las noticias que están ocurriendo, y son bastante atrayentes y atractivas para los públicos, porque yo en todos lados las veo y me parece que ese tipo de periodismo también puede calar, porque es eso, te va dando como que las cosas bastante precisas de la noticia, pero al mismo tiempo está siendo atractiva y los diseños son bastante empáticos. Y otra cosa que me pareció súper interesante que encontré fue una exposición que hizo un fotógrafo de Nueva York que se llama Human of New York, que él tomó la premisa de que todo individuo tiene la capacidad, o sea, tiene una historia increíble que contar, solo hace falta capturarla y escuchar a esa persona. Y entonces con esto él partió y empezó a tomar fotos a extraños que estaban en Nueva York. O sea, tú ibas caminando, mira tú, te tomabas una foto y empezaba a hacerte preguntas sobre tu vida, o sea, hasta que llegaban a cosas que eran como bastante interesantes o que hicieran un cambio positivo en la sociedad. Y a través de esto él ha logrado ser una de las galerías de storytelling más importantes de la actualidad, y es bastante bonito y empático cuando ves las historias, porque el mutó de nada más las personas que iban caminando en Nueva York hasta historias como que los refugiados en países como en Siria. Luego pasó a, por ejemplo, contar la historia de los veteranos de la guerra y todo ese tipo de cosas que son bastante bonitas, y es una forma distinta de hacer este nuevo periodismo. Claro, y ahora que lo mencionas nos recuerda muchísimo lo que pasó aquí en el año 2007, cuando pasaron las protestas. 2017. 2017. Es que en 2007 también hubo protestas. Ya no sabemos. Bueno, las del 2017, en las cuales fallecieron muchísimos chamos que estaban con la causa, e incluso muchísimos de ellos fueron fotografiados, se les fue colocada su historia, y no solo las personas que fueron heridas o que sufrieron algún tipo de atentado, sino de las personas a pie, de las personas que iban a marchar, o de las que simplemente no se encontraban marchando y igual tenían una lucha interna. Entonces era una simple foto hecha por grandes fotógrafos que nosotros conocemos aquí en la capital, como Donaldo Barros, Ipaniza, Remsuki, y era una foto tal cual de una persona, y atrás tenía abajo en la descripción de Instagram, porque eran para Instagram, tenía una descripción de su vida, de lo que padecía, de lo que sufría, y ahí tú ves que están haciendo periodismo, pero es algo que también te mueve a ti. Exacto, porque no es una foto neta y ya, es una historia contada a través de la captación de ese momento. Exacto, y además toma esa idea del storytelling, de que, bueno, de una historia macro vamos a encontrar una micro, es decir, esas pequeñas historias no es una sociedad que está protestando en contra de, sino son cada individuo desde una posición súper diferente que está teniendo una lucha interna y una lucha externa que es la que los une a todos. Y es muy bonito porque, o sea, es bastante empático y humaniza la protesta, la lucha o los acontecimientos que se llevan a cabo en ese momento. Y que al final sigue reforzando lo que estábamos explicando al principio, que es
quizás una misma historia que se va engranando, que cada vez sigue Ujú, creciendo, claro. que se va sumando información. Exacto. Y que, o sea, forman parte de un mundo que integra a muchas personas que quizás tengan intereses o sentimientos en común. Y bueno, les quería comentar que también hablando de estas fotografías de los hechos del año 2017, acá en nuestra casa de estudio, en el área de posgrado, en planta baja, tenemos una cartelera que tiene material de las fotografías tomadas en 2017, en la que además de la foto hay como una pequeña historia, como estaba evocando Michelle, describiendo pues ese momento que cuando tú lo ves, que fue mi reacción, cuando yo lo vi, de verdad que fue tan impactante que, o sea, sí movió mis sentimientos, o sea, me sentí identificado, pude haber, no sé, pasado por mi mente y mi corazón una cantidad de sentimientos, que es eso exactamente lo que apela al Que es storytelling. la finalidad. Precisamente a eso quería llegar. O sea, este lenguaje sensorial que te presentan, que le Correcto. transmite a toda la audiencia la capacidad de interiorizar la historia, de comprender y crear un significado personal de la historia, de la marca, de la película, de lo que sea. Y es que ahí radica la importancia del storytelling, que es una conexión genuina, netamente genuina, entre la audiencia y el emisor del mensaje, de la marca, del creador, lo que sea. Y es un vínculo que ya es tan genuino, tan Nativo lindo, nuestro. tan nativo, que ya la persona está internamente ligada con la marca. Y por eso es que el storytelling vende tanto, por eso es que hay storytelling en tantos lados y por eso es que es tan importante. Que incluso nuestra vida o como nosotros nos manejamos es un storytelling constante. Así que creo que la conclusión final es esa. Hay que hacer storytelling, vivir storytelling, todo en storytelling. Porque eso humaniza nuestras vidas, nuestras luchas, nuestros sueños y nuestros objetivos en la vida, pues. Y que sin duda, bueno, va a seguir siendo, sigue demostrando que es una herramienta exitosa, porque por algo se ha posicionado y se ha apropiado de todos los aspectos sociales, como lo dijimos, política, cultura, economía. Es algo que está marcando pauta, tendencia y que da resultados. Entonces ya saben, storytelling por siempre. Muchísimas Hashtag. gracias por escucharnos. Nosotros fuimos Michelle Félix. Catherine Dalis, Y Carelis Meneses. Hasta la próxima. chaito. Chao.